Ya tenemos 9 personas conectadas. Un minutito más. Mientras tanto, algo de información, de utilidad para los que están conectándose y quieren participar del Founder Institute. El Founder Institute comienza el día 30 de junio. Si aún no postularon, oficialmente está cerrado el periodo de postulación, pero si aún no postularon y quieren postular hasta hoy o mañana, podrían hacerlo. Lo que pasa es que requiere un par de días administrativos, el tema del test que tienen que tomar. Así que anímense. Y los que sí postularon al Founder Institute y no se decidieron aún, bueno, las becas estamos asignándolas esta semana y hay algunas becas que tenemos disponibles. Para los que directamente no saben lo que es Founder Institute todavía y están hoy solamente por el contenido, les voy a dar 30 segundos de lo que es Founder Institute, un curso para aprender a emprender, un curso muy intensivo, no es cualquier curso, una plataforma para aprender a emprender, desde una idea hasta una empresa que pueda levantar capital y que pueda internacionalizar en 15 semanas. Empieza el 30 de junio, las clases son online, vía Zoom, vía esta misma plataforma. Participarán más de 30 mentores y son alrededor de 50 horas de mentoría grupal. Al finalizar el Founder Institute van a tener una empresa, van a tener tracción, es decir, usuarios o ventas o algún producto para mostrar, y van a ser parte finalmente de una plataforma internacional. Como Rodrigo, el speaker de hoy, Rodrigo Rojas es un graduado reciente del último cohorte de Founder Institute, además que Rodrigo es un emprendedor serial y mentor de otras redes de mentores y ya tiene bastante experiencia en este mundo, en este ecosistema, y el tema de ventas. Rodrigo es un experto en todo este tema de marketing digital, ventas, generar atracción. Y así todo pasó por Founder Institute, posiblemente para expandir sus redes, para expandir su conocimiento. Y bueno, después si en las preguntas que ustedes quieran hacer, le pueden hacer preguntas acerca del Founder Institute. Me imagino también que él las puede contar si es que lo quieren. La dinámica de hoy es que él va a hacer una presentación, Rodrigo, de 30 a 40 minutos, 35 minutos, y luego, mientras él hace la presentación, todo el mundo puede hacer preguntas abajo, si bien en el chat o en la pestañita de Q&A, Questions and Answers. Acá de mi equipo también está conectado Félix Alcartegaray, quien está de codirector de Founder Institute este año conmigo. Y bueno, Félix está escuchando todas las preguntas, las está anotando, va a estar moderando en el chat y yo voy a estar también acá online por cualquier cosa que se necesite. Ya son las 5:05, así que creo que tenemos todas las personas. Ahí está Félix, ¿cómo estás? Sí. Para que le vean la cara. Hola, la idea es que puedan hacer sus preguntas a través del chat y nosotros se las hacemos llegar a Rodrigo. Excelente. No sé si puedes dejarles el link de postulación a Founder Institute también. Sí, Ahora se los va a poner Félix por si acaso. Y sin tomarme más tiempo, quiero presentar con mucho orgullo a Rodrigo Rojas. Con mucho orgullo digo porque Rodrigo es un graduado y me encanta cuando los graduados que pasaron por el programa vuelven para poder devolver las cosas que aprendieron, las cosas que saben. Así que eso es una instancia que valoramos muchísimo en Founder Institute y le agradecemos muchísimo por el tiempo, Rodrigo. Y bueno, todo tuyo este foro. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir aquí mi pantalla.
Me gustaría si me pueden, por favor, confirmar que la están viendo en pantalla completa. Mi nombre es Rodrigo Rojas. Soy, podría decir quizás con orgullo. Primero, soy graduado del Founder y segundo, soy el fundador de Time Hunter, que era mi empresa con la que entré al Founder y terminé básicamente armando otro negocio de otra empresa, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hablar de un tema que la verdad que el tema queda muy grande en el fondo para poder hacerlo en una sola sesión, pero mi objetivo principal es poder generar un cambio mental, ya en todos los que están participando acá y eventualmente los que se sigan o que ya están aceptados dentro del Founder, para que puedan entender en el fondo en qué posición queda el proceso comercial, el proceso de ventas dentro de tu startup, ¿ya? Y para eso vamos a partir haciendo un ejercicio que para algunos puede ser un poco, no sé si simple, pero sí interesante de hacerlo. Vamos a hacer una evaluación, una autoevaluación para saber en el fondo qué tanto conocemos lo que es un proceso de venta y vamos a hablar tangencialmente de lo que significa los CRM hoy día, ¿ya? Y para eso les voy a pedir si pueden entrar a menti.com, no sé si alguno ya ha usado esta plataforma, y les va a aparecer un código, la posibilidad de entrar un código que van a agregar el código que aparece en pantalla, ¿ya? Que es el 960989, ¿ya? Eh, Así que cuando vayan entrando y colocando el código, les agradeceré que me puedan ir colocando ahí en el chat quienes ya se van ingresando, ¿ya? Para que podamos hacer más que evaluación, es una semi-evaluación, pero también nos va a ayudar a poder despejar ciertos mitos que existen con respecto en el fondo a los procesos de venta. Vamos a hablar de conceptos que están bastante enfocados en lo que significa automatizar un proceso, más que una herramienta, automatizar un proceso en el fondo que me permita a mí poder avanzar sin dar tropiezos, sin improvisar y que yo pueda generar y aplicarle velocidad, ¿ya? Bueno, vamos a suponer de que ya están todos aquí en mente y vamos a partir con las preguntas. Vamos a trabajar dos grupos de preguntas. El primer grupo de preguntas es ¿qué tanto sabes de ventas? ¿Ya? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuántos intentos hace un vendedor promedio para poder contactar un prospecto? Vayan respondiendo, sus respuestas van a ir apareciendo aquí en pantalla. Y les voy a mostrar la respuesta correcta. La respuesta correcta son 2. ¿Ya? Son 2 los intentos que un vendedor promedio hace para contactar un prospecto, lo cual es bastante poco, ¿ya? Segundo, ¿qué porcentaje de los vendedores se da por vencido después de un seguimiento? Esa respuesta que aparece ahí inicialmente es la que hice yo, de prueba, así que me van a perdonar ahí, aparece una respuesta inicial, ¿ya? Hay tres respuestas, un 13%, 44% o un 73%. Ya vamos a ver qué porcentaje de los vendedores se da por vencido. Aproximadamente la mitad de los vendedores son los que se dan por vencido después de hacer un seguimiento, lo cual es bastante alto y lo cual explica por qué en general los que hacen venta no logran la cuota de venta, ¿ya? Tercera pregunta, ¿cuántos intentos realizan los vendedores promedio para llegar a un prospecto? Vamos viendo sus respuestas. Tenemos 2 intentos, 4 intentos y 10 intentos. Veamos la respuesta correcta. La respuesta correcta estaba puesta. Son dos intentos promedios que hace un vendedor.
No sé si se repitió con la primera, ahí quedé con la otra. ¿Cuántas llamadas telefónicas se requieren para cerrar el 80% de las ventas luego de realizada la reunión? Opciones son una llamada, 5 llamadas, 12 llamadas. Estamos hablando, me estoy enfocando bastante en lo que es la venta B2B aquí, por si acaso. Vamos a la respuesta correcta, que es efectivamente 5 llamadas telefónicas al menos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le tomará en promedio? Te tomará en promedio. Aquí está mal escrito ahí. Esto es cuánto el tiempo le tomará en promedio lograr. Está mal hecha la pregunta. Esto es, entiendo cuánto tiempo le tomará en poder capacitar a una persona en venta, básicamente. ¿Ya? La respuesta correcta es 3 meses. ¿Ya? Esto es importante considerarlo porque cuando alguien está esperando ingresar gente en venta, espera que la gente empiece a vender rápido en un mes y eso es francamente imposible. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas se involucran en el proceso de decisión de compra de una empresa? 3 personas, 4 personas, 7 personas. Aquí estamos hablando de empresas relativamente importantes, medianas eventualmente. ¿Ya? Respuesta correcta son 7 personas. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa en el fondo que efectivamente yo tengo que hacer muchos contactos, muchos puntos, hacer muchos puntos de contacto para efectivamente poder avanzar y lograr cerrar mi meta. ¿Ya? Me van a disculpar, estoy usando Menti por primera vez, así que se han dado cuenta que no soy tan experto en esto. ¿Ya? ¿Cuántos correos de venta recibe un comprador promedio al día? Ya le pongo por qué es tan relevante esta pregunta. Se está debatiendo ahí entre 50 correos, 100 correos, 300 correos. Cuando un compra, usualmente los compradores abren muy poco los correos y los correos que logran leer en el fondo con mucha suerte los responden. ¿Ya? Esa es son aproximadamente 100. Eso es importante porque significa que si ustedes están haciendo, si están efectivamente con un proceso automatizado, van a tener que hacer muchos contactos en el fondo para que los compradores interesados puedan efectivamente tomar el correo de ustedes, abrirlo por una suerte de curiosidad más que nada y avanzar con eso. ¿Ya? ¿Cuántos meses demora que un vendedor sea totalmente productivo? Esta era la pregunta que me había confundido yo con la anterior. Las opciones son, medio confundido completamente, 1 mes, 10 meses o 12 meses. ¿Cuánto me demoro yo en que un vendedor efectivamente empiece a funcionar bien? Respuestas son 10 meses. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de tus clientes perderás en un año? Este es el famoso concepto de la tasa de abandono o el churn. Esto es muy, muy importante, sobre todo en negocios que son B2C, porque en B2C efectivamente uno sí pierde negocio, y eso es parte en el fondo de todo tu proceso y todo tu algoritmo matemático en el fondo para poder saber cómo armar tu venta. Opciones son 5%, 14% o 33%. Veamos que la respuesta correcta son 14%. ¿Qué porcentaje de los compradores elige al vendedor que respondió primero? Esto es re interesante. Entre el 5 al 10% de los compradores elige al vendedor que respondió primero, entre el 35 al 50%, y en un grupo final, entre el 55 al 70% de los compradores elige el vendedor que respondió primero. Aquí, no sé si conocen la aplicación Drift, hicieron un estudio donde evaluaron esto y se dieron cuenta que efectivamente
los primeros que responden, sobre todo en el B2C, son los que mayor probabilidad tienen de llevarse el negocio, ¿ya? Contrario a lo que uno pueda creer en el fondo de sus capacidades, en el fondo para poder cerrar el negocio. Vamos al segundo grupo de preguntas, que tiene que ver en el fondo cuánto sabes de CRM. Los CRM, ¿por qué hablo de CRM de golpe, digamos? ¿Ya? Porque el CRM sigue siendo una metodología muy efectiva para poder desestresar el proceso de venta, ¿ya? A través de un proceso básicamente de automatización del proceso, ¿ya? Vamos con las preguntas acá. Nombra en una sola palabra el concepto a lo que lo relaciona con lo que es un CRM. En una sola palabra. Aquí vamos a ver qué tanto conocen del concepto de CRM. Contactos, perfecto, relación, clientes, orden, flujo, perfecto, ¿ya? Gestión, eh, todas esas respuestas la verdad que son correctas, ya el CRM efectivamente es una herramienta que me ayuda a ordenar todo este tema. ¿Qué significa la palabra CRM? Aquí está una pregunta un poquito, ya les voy a explicar por qué esta es media tricky. Client Relationship Management, Client Revenue Marketing, Connection Return Management o ninguna de las anteriores. Vamos con la respuesta correcta. La respuesta correcta es ninguna de las anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es Client Relationship Management, es Customer. Y eso tiene mucho que ver porque al final nosotros, independiente que estemos haciendo ventas en el mercado B2B, siempre vamos a estar relacionándonos con una persona. Y una persona es la que nos va a comprar. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar todos los recursos que tenemos de marketing, de persuasión, de copywriting en el fondo para poder vender un producto en un mercado B2B directamente hacia una persona. ¿Ya? Me quedan como tres preguntas y avanzamos. ¿En qué consiste un CRM? Un software para manejar las ventas, una estrategia de negocios para vender o una herramienta para programar cómo hacer la venta. Veamos las respuestas, están más o menos parejas por ahora. Está bastante parejo, ¿ya? La respuesta correcta en este caso es una estrategia de negocios para vender, ¿ya? Un CRM no es un software, lo que pasa es que malamente estamos habituados a saber, a entender de que un CRM es un software, pero el software es simplemente una ayuda, ¿ya? Nosotros tenemos que conceptuar el proceso, que el CRM básicamente es una forma de hacer las cosas, ¿ya? ¿Qué es un embudo de venta? Un conjunto de posibles negocios a cerrarse, una metáfora para referirse a las fases de la venta, o una representación de las etapas por las que un potencial cliente pasa hasta que se gana. Esta es una pregunta también bastante tricky, ya les voy a explicar por qué. Están todos en el fondo apuntando a que la respuesta es una representación de las etapas por las que un potencial cliente pasa, pero aquí está la diferencia. No hasta que se cierra el negocio. O sea, la respuesta correcta es una metáfora para referirse a las fases de venta. ¿Por qué? Porque yo no necesariamente en el CRM reflejo los negocios que yo gano, sino que también reflejo los negocios que yo pierdo, y eso es fundamental en venta, ¿ya? De hecho, dicen por ahí de que una de las palabras que más tienes que acostumbrarte cuando haces venta es la palabra no, ¿ya? Tienes que recibir muchos no para poder conseguir un sí. ¿Cuáles son los únicos 3 KPI que te ayudan a aumentar la venta utilizando un CRM? Porcentaje de la tasa de cierre, velocidad de creación de prospecto, tiempo del ciclo de venta, cantidad de negocios ganados, tiempo en cada etapa de la venta y cantidad de leads ingresados. Aquí pueden seleccionar 3 opciones. Vamos a ver cuáles son las opciones reales que realmente te ayudan a aumentar la venta utilizando un CRM. Ya, perfecto, ahí ya empezaron a
empezaron a equiparar un poco más este tema. Básicamente existen tres únicas variables que a mí me permiten aumentar la venta utilizando un CRM. Y esto en el fondo es algo que van a tener que aprenderse de memoria, ¿ya? Porque efectivamente así es, no hay ninguna otra razón. Y son los tres primeros KPI. Porcentaje, tasa de cierre. Si yo aumento venta. Velocidad de creación de prospectos, básicamente es la cantidad de leads que yo voy ingresando en mi embudo en un cierto tiempo. Y la tercera es el tiempo de ciclo de venta. Mientras más corto el ciclo de venta, yo eventualmente puedo vender más con la misma cantidad de prospectos, ¿ya? Las otras tres alternativas no me sirven. ¿Cuándo debo comenzar utilizando un CRM en mi startup? Cuando haya logrado la primera venta, cuando tenga una lista de mis posibles clientes, cuando haya definido mi proceso de venta o cuando termine mi MVP. Este es un tema súper interesante porque usualmente los emprendedores dejan el proceso de venta siempre al final. ¿Ya? Yo lo he visto no solamente en el Founder, sino que en muchas razones, en muchas otras oportunidades, y básicamente es una razón muy, muy potente dejar el CRM o dejar el proceso de venta por el final. ¿Ya? Aquí la respuesta que corresponde es cuando yo efectivamente ya haya definido mi proceso de venta y también eventualmente cuando haya terminado mi MVP, ¿ya? O sea, incluso yo puedo empezar a vender cuando yo no tengo ningún producto aún, ¿ya? Y puedo hacer lo que en el fondo es el concepto o de una preventa, si es que estoy, por ejemplo, vendiendo un proceso, si estoy vendiendo una solución en cualquier mercado B2B, B2C, o puedo validar si efectivamente el producto, la propuesta de valor que tiene, los beneficios, están asociados en el fondo con lo que efectivamente percibe el cliente, ¿ya? Así que mientras antes yo defina el proceso de venta y utilizo un CRM, mejor. Y la última pregunta, ¿cuántos tipos de CRM existen? CRM enfocados en B2C, enfocados en B2B, enfocados en marketing, enfocados en postventa, enfocados en venta o todas las anteriores. En general, cuando nosotros hablamos de CRM, estamos de alguna forma tratando de enfocarnos en lo que es el proceso de ventas, ¿ya? Pero cuando tú ya tienes un proceso armado y automatizado, ¿ya? En el tiempo, tú empiezas a poder generar ventas a través de procesos relacionados a la misma venta inicial que tú haces. Por ejemplo, postventa, a través de la postventa, efectivamente a través, por ejemplo, de un cross-selling, un upselling, puedes generar más ventas, ¿ya? Así que básicamente la respuesta correcta son todas las anteriores, ¿ya? Independiente de que existen algunas soluciones que dicen ser más efectivas para CRM para B2C y B2B, no existe un CRM, pueden encontrar CRM enfocados en B2C, pero básicamente en realidad la parametrización de tu modelo es lo que vale. ¿Ok? Esta es la última pregunta. ¿Cuál es tu principal frustración para no lograr realizar ventas en tu startup hoy día o en tu negocio? O si no es la principal frustración, ¿cuál puede ser tu miedo de poder avanzar con tu startup para llegar a empezar a vender? ¿Ya? Esta es la última pregunta. No hemos demorado mucho más de lo que esperaba, pero hemos estado conversando un poco acerca de ciertos mitos que tiene el proceso de venta. ¿Ya? Encontrar nuevos leads. Crear marca de confianza. En general, bueno, todas las principales frustraciones que tenemos o que tienen los emprendedores efectivamente son válidas, digamos, son todas, no hay ninguna inválida, ¿ya? Publicitar mis productos y servicios en canales adecuados. En general se van a dar cuenta de que en el camino de crear una startup siempre van a tener alguna frustración para no poder avanzar mejor en tu venta, ¿ya? Por eso el proceso de venta, como todos los procesos dentro de la empresa y la startup sobre todo, son procesos de mejora continua en el cual yo cada vez voy mejorando y puliendo mi proceso, ¿ya? Alguien puso ahí todas las anteriores, está bien, se fue la creativa. La actual pandemia, ¿ya? La actual pandemia definitivamente para mi gusto
es una oportunidad en el fondo para poder ejercitar tu capacidad emprendedora, ¿no es cierto? Y pivotear tu negocio y buscar la oportunidad. ¿Ya? Las pandemias, igual que las guerras, producen muchísimas oportunidades. Ok, después de este largo camino, me van a perdonar porque primera vez que hacía el tema del Mentimeter, nos vamos a ir directamente al tema que venimos hoy día, ¿ya? Y vamos a hablar principalmente de que necesitamos nosotros tener una preparación anterior, igual que lo que hace un atleta de alto desempeño, no cualquier atleta, un atleta de alto desempeño, usualmente hace muchas cosas que no tienen nada que ver con su gestión del desempeño que va a hacer en el deporte que practica. ¿Ya? Debe preparar muchas cosas antes para no improvisar. Y básicamente esto lo digo en función de mi experiencia y por otro lado de lo que veo. Hay 3 conceptos que debes manejar muy bien antes de salir a vender. El primero, y recomendado en el fondo absolutamente, es que debes reprogramar tu mente o tu actitud para la venta. ¿Ya? Si tú crees que eres muy buen vendedor, yo te motivo en el fondo a que reaprendas y reprogrames tu forma de ver cómo vas a hacer la venta. ¿Ya? Y la venta, efectivamente, independiente de que puede ser igual, puede ser un proceso, una metodología, dependiendo del negocio en que tú estés, es bueno cuestionarse y reprogramarlo. ¿Ok? Segundo concepto es que debes implementar una estrategia de CRM. Muy importante trabajar con un CRM. Yo todavía veo y trabajo con empresas que no tienen CRM y algunos logran su objetivo, pero con un esfuerzo realmente impresionante. Y nosotros los emprendedores asociados a la parte de tecnología queremos no solamente tener constancia en la venta, sino que queremos escalar la venta. ¿Ya? Y para eso los CRM sigue siendo la solución. ¿Ya? Yo no conozco otra solución hoy día que sea mejor que un CRM. Y tercer concepto, que aquí voy a romper un poco el paradigma de la frase del seminario de hoy día, que automatizar el CRM, que eventualmente ustedes podrían haber estado pensando, hoy, perfecto, nos van a decir cómo automatizar el CRM. La verdad que la automatización del CRM es el paso final de tu primera etapa. Y la vas a hacer solamente cuando tú ya hayas entendido cómo funciona tu proceso de venta y cuando hayas ejecutado varias veces en el fondo las tareas de venta. Antes de eso, no es para nada recomendable automatizar tu CRM porque lo único que vas a hacer, te vas a enfocar en algo que realmente no te puede fácilmente que no te sirva. ¿Ya? Es mucho mejor, por ejemplo, crear un procedimiento, un protocolo de venta. ¿Ya? Eso es parte de una automatización de tu proceso de venta. Les voy a mostrar ahora yo diría que este es lo más importante, básicamente, lo que vamos a ver hoy día, que cuál es el proceso que a mí, en lo particular, me ha permitido vender antes y después de salir del Founder Institute. ¿Ya? Básicamente es un proceso que consiste en 5 pasos para poder automatizar la venta en tu startup. ¿Ya? El primero, y donde veo que se caen muchos, se siguen cayendo las startups, se siguen cayendo los emprendedores, los buenos emprendedores se siguen cayendo, es que no saben que tienen que identificar claramente, tener una meta, un número escrito incluso en un papel, ni siquiera en una planilla Excel, sino en un papel bien grande pegado, ¿no es cierto?, arriba de la cabecera de tu cama, cuánto es lo que realmente quieres vender, ¿ya? Y lo más importante de todo es que tiene que ser un número casi inalcanzable. Tiene que ser muy ambicioso, porque si colocas un número que no sea ambicioso, puede que lo logres y entres en el proceso totalmente contrario a lo que queremos, que es en el fondo que siempre vayas desafiando tu propia identidad en tu startup. ¿Ya? Entonces, identifica claramente cuánto es lo que quieres vender. No lo que quieres, me refiero, no lo que quieres vender, sino que cuánto. ¿Ya? ¿Qué cantidad?
que plata eventualmente. Segundo, debes entender los números de tu negocio para tener éxito. Y de eso se trata en el fondo lo que vamos a hacer hoy día. Voy a hacer una presentación bastante cortita porque me comí mucho tiempo al inicio, justamente para poder motivarlos a entender de que detrás de cualquier proceso de venta existen un montón de números y básicamente los buenos matemáticos que identifican que el proceso de venta es una metodología numérica son los que les puede ir mucho mejor, digamos, ¿ya? Así que básicamente dentro de tu venta existen muchos números que tienes que identificar. Ya vamos a ver qué significa esto de los números. Tercero, en función de eso tienes que hacer un cálculo de tu esfuerzo en venta que necesitas para poder hacer tu negocio, ¿ya? Y el esfuerzo en venta es algo que también, yo diría que por una falta de conocimiento se tiende a obviar. ¿Y qué es lo que es el esfuerzo en venta? El esfuerzo en venta básicamente es la suma de todas las actividades que tú tienes que hacer para mover cada uno de los prospectos en tu embudo para llevarlos a la etapa final y eventualmente ganarlos, ¿ya? El esfuerzo en venta no significa levantar más temprano, no significa tomar vitamina, no significa trabajar más horas, ¿ya? Significa básicamente, es un número de ciertas acciones que yo hago y yo necesito hacer ese cálculo. Es muy, muy importante porque eventualmente ese cálculo puede ser de que para vender lo que tú necesitas hacer, por ejemplo, necesites un ejército de 200 personas que vendan, por decirte algo. Y eso no es posible. Entonces, el esfuerzo en venta te va a ayudar a entender efectivamente de que vas a poder lograr tu meta. Cuarto, absolutamente recomendado, y se los digo porque esto salió cuando estuve en el Founder, empecé a pensar en el proceso de documentar mi proceso de venta, ¿ya? Y esto es realmente genera un cambio en tu startup, no solamente en la parte de venta, sino que en cualquier área, que es la área de operación, en el fondo. Documenta tu proceso de venta, ¿ya? Independiente que seas tú solo, independiente que traigas una persona que te ayude en la venta. Si tú tienes documentado el proceso de venta, tienes entendido los números y tienes calculado el esfuerzo en venta, tu venta va a ser muchísimo más fácil, ¿ya? ¿Qué significa documentarla? Significa decir, ok, el proceso de venta en mi startup consiste en estos 5 etapas. Primero tengo que entrar al CRM, tengo que revisar mis correos, asignarle los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? No creo que alcance a mostrarles la documentación, una documentación que tengo yo. Rodrigo, perdón que te interrumpa. Nos están preguntando si en tu presentación tú estás usándola porque solo vemos la tapa de la presentación. No sé si estás... Sí, pues me estaba moviendo. Eso era lo No, que no lo quería... estamos viendo. A ver, ¿cómo lo hacemos ahí? Ponle de Perdone. nuevo. Ya vi que ibas como por las 5, pero nos quedamos en la tapa, entonces... Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. Para evitar eso voy a... voy a hacerlo así, ¿ya? No lo voy a hacer con las transiciones porque... Ya. Y ahora sí, perfecto. ¿ya? Súper. Mil perdones, ¿ah? No, Esto no. estaba todo acá, ¿ya? Aquí están los 3 conceptos que debes manejar antes de salir a vender. La verdad que es muy difícil entender cuando no está la gráfica, ¿ya? Ahí están los 3 conceptos. Y aquí están los 5 pasos para automatizar la venta en tu startup, ¿ya? Lo Preguntan vamos a si ver les al podrías final, ¿ya? compartir la presentación después. Sí, por supuesto, ¿ya? Ok, vamos entonces con agilidad y rapidez en el fondo de entender en el fondo los números, ¿ya? El concepto de los números. Aquí lo tengo como un módulo, pero en realidad porque este es un proceso de varios módulos en el fondo para poder llegar a entender, para trabajar y mejorar tu venta. Vamos aquí a solamente manejarnos con el primer tema. Bueno, las estadísticas de venta básicamente ya las vimos, las 3 increíbles y desconocidas estadísticas, ¿no es cierto? Que más o menos la mitad de los vendedores no hacen más que una actividad de seguimiento. Y ojo, que también lo veo en los startups, en las startups del founder también lo he visto, en algunos casos. El vendedor promedio solo hace 2 intentos para contactar a un prospecto.
¿Por qué? Porque en realidad improvisa mucho y se va, toma uno, no le funcionó, busca otro, se hace un montón de leads, un montón de prospectos y se hace mucho más difícil el proceso. Y el 80% de las ventas, es decir, casi la mayoría de las ventas que uno ejecuta, requiere realizar muchas instancias de seguimiento. Después de la reunión inicial, después de la reunión, después de la presentación de tu propuesta, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas tres estadísticas? Porque muestran que si yo las junto y hago en el fondo una especie de intersección de estas, ¿ya? Llego a que el 44% de los vendedores, es decir, cerca de la mitad de la gente que hace venta, tiene una gran probabilidad de no cerrar la venta. ¿Ya? Y por eso en el fondo nace la necesidad de poder buscar una metodología, una forma de trabajo que sea simple, concreta, que me ayude en el fondo a evitar esta hecatombe. ¿Ya? El verdadero truco para vender, porque todos también van a los seminarios, ¿no es cierto?, que alguien me van a enseñar a vender y todo el tema. Yo creo que una de las mejores cosas que te pueden decir es que el verdadero truco para vender es que no existe un truco. ¿Ya? No hay ningún truco para vender. ¿Ya? Ahora, si te gusta engañar a la gente y venderle cosas que no son, bueno, ese puede ser un truco, ¿ya? Pero es un mal truco, no te va a servir. Y aquí es súper importante considerar ciertas definiciones, ¿ya? Y la primera definición en ventas que tienes que tener es entender qué es lo que es tu flujo de ventas, ¿ya? O el sales pipeline, ¿ya? Que básicamente, ¿para qué te ayuda tener un flujo de venta? Te ayuda claramente para poder manejar mejor tu tiempo y te ayuda para manejar también tus hábitos de trabajo, ¿ya? Porque cuando no tienes hábitos de trabajo y estás en tu startup, todo el tiempo estás vendiendo. Y eso no puede ser porque tú no alcanzas a vender, no puedes todo, o sea, estás en modo venta, sí, pero no puedes estar todo el tiempo activo para vender, tienes que hacer muchas otras cosas. Entonces, es muy necesario acotar, definir las etapas de venta para poder empezar a vender de una forma sin improvisar, y en este concepto que estamos hablando de automatizar la venta, estandarizarla en cierta forma, ¿ok? Ahora, este flujo de venta en tu startup está dado en el fondo por cada negocio que se crea, ya cada oportunidad, cada conversación que yo tengo, cada llamada que hago, cada email que escribo, cada reunión que programo y tengo. Yo cometí no en el Founder Institute, pero antes, cuando tuve otros emprendimientos, cuando empecé a usar un CRM y todavía no era potente en el proceso de generar muchos prospectos, empezaba a generar, entre comillas, prospectos que eran personas que me podían ayudar a generar prospectos, lo cual estaba bastante errado, ¿ya? O sea, me puse a perder el tiempo de lo lindo, ¿ya? Básicamente yo en mi embudo de ventas lo que coloco son ideas concretas de venta, no coloco cualquier otra cosa. Y aquí viene la primera pregunta relevante con respecto a este proceso, que es ¿cuánto dura tu ciclo de venta en tu startup? ¿Te has preguntado, te has hecho esa pregunta? Esto es fundamental porque si no te lo has preguntado, no vas a poder manejar un proceso de venta eficiente. ¿Ya? Ahora, muchas veces, sobre todo cuando estamos partiendo y tenemos muchas hipótesis dentro de nuestra startup, ¿ya? Sobre todo si hacemos el Canvas, el Lean Canvas, al inicio son puras hipótesis. Y efectivamente vamos a tener que generar una hipótesis de cuánto dura nuestro ciclo de venta. Entonces, si aún no hemos vendido, tenemos que generar una hipótesis para decir cuánto yo creo que me voy a vender. ¿Y cómo la voy validando? En función de las ventas que empiezo a hacer, ¿ya? Si yo digo que voy a generar, mi ciclo de venta dura 90 días, por ejemplo, les voy a contar que para vender un CRM a una empresa mediana, yo al inicio me demoraba 6 meses o más, incluso hasta un año, ¿ya? Y eso lo he ido acotando en la idea de ir avanzando, mientras voy avanzando y voy mejorando mi proceso de venta, ¿ya? Hoy día ese plazo lo he acotado muchísimo, 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 porque estoy llegando
a prospectos que son muy mejor validados. Aprovecho de comentar de que en Time Hunter justamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a definir estrategias de CRM, ¿ya? Hay una definición muy importante acá, cuando tú trabajas con un CRM, que dice lo siguiente, dice que todo aquel prospecto que entra y que tú empiezas a validar en tu proceso, si está fuera de ese ciclo de venta que tú defines dentro de tu embudo de venta, queda automáticamente descalificado de tu embudo, ¿ya? Pero no borrado, ¿ya? Y lo que hacemos en el fondo lo tomamos y lo dejamos en otro lado, ¿ya? El concepto del back burner, que lo dejamos aparcado en otro lado. ¿Por qué no nos sirve tenerlo en nuestro embudo? Lo único que hace en el fondo es enredarnos, ensuciar mi embudo y no me permite fluir con la rapidez que yo necesito entrar, ¿ya? Por lo tanto, si genero una nueva oportunidad dentro de mi startup, estoy en el founder trabajando y eventualmente yo defino, ok, yo vendo en 3 meses y me parece un personaje muy, muy interesante, pero que me dice que no me va a comprar hasta antes que pase el coronavirus, es decir, de aquí a 6 meses, ese se va a un embudo a largo plazo. Y ahí yo genero efectivamente otro tipo de acciones, ¿ya? Puedo generar content marketing, ¿ya? Puedo nutrir a este leads en el fondo para que vaya madurando en el tiempo, pero no lo puedo tener en mi embudo de venta con el que yo me bato todos los días a cerrar el negocio. ¿Ya? Esto es lo que recién les acabo de decir, mi ciclo de venta es 6 semanas y tengo un negocio en 7, lo tiro al backburner. Esto se ve bastante rígido, pero la verdad que es muy efectivo, ¿ya? Hoy día todas las empresas que en general que veo yo tienen los embudos, se tapan los embudos se van tapando y se van tapando con negocios que no tienen nada que hacer dentro de tu embudo de venta, ¿ya? Y es importante en el fondo sacarlo de ahí, ¿ya? No se bota, como les decía hace un rato. Simplemente le saco el foco. Y como le saco el foco, lo paso a otro embudo, se lo paso a otra persona, lo dejo, y ahí sí puedo empezar a meterle automatización a mi proceso de CRM, donde digo, ok, si un negocio eventualmente está dentro de un embudo, lo puedo automatizar para que después de los 3 meses pase a una campaña de mail marketing y se me salga de mi embudo. ¿Ok? Entonces es importante que las conversaciones, es decir, todas las instancias en las cuales yo genero oportunidades de venta para poder cerrar favorablemente o positivamente un negocio, quedan dentro de mi proceso, y todas las que no quedan fuera. Y esa es una buena práctica, porque hace que mi flujo de venta, es decir, mi embudo, sea más rentable, ¿ya? Dicho esto, aquí existen dos conceptos en el fondo que son súper importantes en venta, ¿ya? Uno es la persistencia. Yo hasta tiempo atrás, quizá un par de años, siempre tenía una idea que yo decía en el fondo: si tú persistes en tu startup, si tú persistes y no la haces morir, sino que en el fondo la haces como pivotear en el tiempo, lo más seguro es que en algún momento vas a tener éxito, ¿ya? Y eso también funciona en la venta, ¿ya? Entonces, la persistencia es una gran cualidad. Y el segundo es un esfuerzo enfocado. Es decir, tengo que hacer efectivamente lo que genera valor y no lo que no genera valor. Por ejemplo, si voy a llamar a un prospecto que lo tengo dentro de mi embudo porque ya le entregué una oferta, mi propuesta, y lo voy a llamar en el fondo para preguntarle si leyó el correo, la verdad que lo único que estar haciendo es perder tiempo. Ahí mejor lo que puedo hacer es contratar una herramienta que me permita identificar si la persona leyó el correo y si se lo envié por un link, si es que hizo clic en el link, cosa en el fondo no tener que estar haciendo cosas que están fuera de la venta, que no me agregan valor, ¿ya? Y estas dos cosas, con el tiempo, me van a dar el éxito en este flujo de venta, ¿ya? Y básicamente yo al final lo que voy a lograr es tener grandes ventas o buenos números cuando entienda yo los números en el negocio. Y aquí hay que considerar de que mi flujo de venta no es un flujo sólido, ¿ya? Es una cañería, como dicen algunos, el tubo, pero tiene un montón de irregularidades, ¿ya? Tiene hoyos donde eventualmente
cae un negocio y se estanca y yo no me doy cuenta, y después igual que una cañería, igual que una arteria, ¿no es cierto?, cuando se empieza a ensuciar, no fluye, y ahí es donde empieza el problema. Esas son algunas de las consecuencias de trabajar con un CRM. ¿Ya? Segunda pregunta que es súper relevante, y esta se la voy a dejar en el fondo con una tarea para que la evalúen. ¿Cuál es el porcentaje de cierre de tus negocios actualmente en tu startup? ¿Ya? Aquí tienes dos posibilidades. Si es que has vendido, ¿ya?, calcula ese porcentaje en función de lo que has hecho. Ya vamos a ver cómo calcular ese porcentaje. Si no has vendido aún, puedes hacer una estimación. Y ese es tu punto de partida, en el fondo, como tu hipótesis, porque con eso, en el fondo, después vas a hacer el cálculo del esfuerzo en venta. Por ejemplo, de 20 contactos referidos o no, hablemos de 20 prospectos que entraron en tu embudo. 5, por ejemplo, avanzarán hasta una cierta etapa, otros 5 avanzarán hasta otra etapa, y otros 8 avanzarán hasta otra etapa, más avanzada o menos avanzada. Y eventualmente 2 llegarán a la última etapa de negociación y eventualmente se cerrarán, ¿ya? Y ahí en el fondo, mi porcentaje de éxito en el cierre básicamente es la cantidad de negocios que yo logro cerrar ganados sobre la cantidad de prospectos realmente ingresados dentro de mi embudo en un cierto tiempo. ¿Ya? Mientras más trabajo yo realice en función de esto, obviamente que voy a tener un mejor porcentaje de cierre. Y eso es muy importante porque en la medida que yo defino ese porcentaje de cierre, es mejor. Les voy a comentar a título personal, por ejemplo, mi porcentaje de cierre es de un 16%. Y eso no significa que sea malo, ¿ya? Lo que es malo es que si ese 16% yo no lo mejoro, o si ese 16% yo lo subo, eso es malo. O sea, perdón, si lo bajo es malo, ¿ok? Pero si yo lo empiezo a subir y lo empiezo a subir continuamente en el tiempo, voy por buen camino, ¿ya? He tenido clientes que han tenido porcentajes de cierre del 4% y se han hecho cosas interesantísimas en el fondo y les ha ido excelente, ¿ya? Y hoy día tienen un porcentaje del 12%, ¿ya? Así que es muy importante no prejuiciar el número, sino que en el fondo es cómo yo voy a efectivamente avanzar con ese número. Ese porcentaje básicamente es lo que tú tienes que focalizarte, es la famosa clave mágica para ser exitoso como iniciador o cerrador en tu startup. Iniciador o cerrador en ventas me refiero, ¿ya? Ahora, este porcentaje efectivamente no está dado por la cantidad de prospectos que entran en tu embudo, sino que está dado por ese porcentaje, ¿ya? Es un poquito lo que vimos ahora. Ahora, si tú, por ejemplo, vendes membresía, ¿ya? Si tu meta es una nueva membresía al mes, tienes que hablar con 10 personas en el fondo para tener un 10%. Pero por otro lado, si quieres 6 nuevos miembros o nuevas membresías, necesitarás hablar con muchos más para poder lograr eso. Una de las cosas y también errores maquiavélicos que tiene el proceso de venta, sobre todo cuando estás partiendo en tu startup, es que en la medida que vas creando prospectos vas agregando prospectos a tu embudo o leads validados, uno se va entusiasmando y va soñando de que todos los leads en algún momento se cierran positivamente, ¿ya? Y eso es una gran falacia. Y esa falacia en el fondo se logra identificar y sacarle punta entendiendo cuál es tu porcentaje de cierre. Muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, esto es parte un poquito de lo que vamos a ver, de lo que podríamos ver en una segunda instancia, que básicamente es, ok, yo necesito hacer ciertas cosas, ciertas actividades, necesito hacer llamadas, necesito hacer reuniones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay muchos números involucrados en todo este proceso. Pero lo más importante hoy día con lo que dar, y luego vamos a entrar ahora a las preguntas que yo creo que es donde más valor quizás podría yo entregar en este momento, ayudar a despejar sus preguntas, tanto en lo que a mí me pasó, como lo que yo veo en un proceso de venta en una startup, es entender de que existe un factor de tiempo para vender, o sea, cuánto nos demoramos en vender, y el porcentaje de cierre, ¿ya? Y esta es la única clave mágica
que te va a ayudar en el fondo a lograr nuevas ventas. Es tener esos dos números a mano. ¿Ya? En mi caso, bueno, 16% es el cierre que tengo hoy día y tengo aproximadamente un ciclo de venta de 90 días. ¿Ya? Mientras mejore estos dos números, voy a mejorar. Y para eso tengo que definir qué es lo que quiero hacer. ¿Ok? Así que así funciona esta administración del pipeline y cómo puedo yo efectivamente garantizar que voy a cumplir las metas cada mes. Y aquí les voy a dejar, y aprovecho después de compartirles la presentación, con dos simples preguntas, muy simples. Primero define cuáles van a ser las actividades claves de venta en tu startup. ¿Ya? Y esto aparece muy obvio, pero no es tan obvio, porque muchos de ustedes van a estar en el mercado B2C y otros van a estar en el mercado B2B. Y actividades claves de venta, la verdad que para ambos casos pueden llegar a ser muy radicalmente distintas. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en el mercado B2B, son reuniones, ¿ya? Ahora reuniones presenciales no hay, así que eventualmente esas reuniones yo las podría separar en hacer un demo presencialmente con un comprador, o tener una reunión para comentarle para hablar acerca de los problemas que tiene, a ver cómo mi solución resuelve eso, ¿ya? Pero en un caso B2C podría ser, por ejemplo, envío de correos de bienvenida o envíos de cualquier otra cosa, o hacer ciertos clics, ¿ya? O sea, llevarlo a que la persona haga ciertas cosas en la página web. Entonces, son súper interesantes que tú definas cuáles son las actividades clave que a ti, como equipo interno, te ayuda a identificar de que tus prospectos se van moviendo por la buena vía, en el fondo, hasta poder cerrarse. ¿Ok? Y segundo, calcula tu factor de cierre de ventas para tu startup hoy día. Si ya tienes venta, el conteo de cuántos tuviste que ingresar para cerrar cuántos. Si no lo tienes, genera una hipótesis. Y sobre esa hipótesis empieza a ajustarla en el tiempo. ¿Ok? Así que aquí está, esto es la parte del resumen. Lo más importante es que después de esta tarea pongas tus conclusiones. Es súper importante hacer siempre un recap de cada uno de los procesos que nosotros hacemos para poder saber qué fue lo que aprendí, ¿ya? ¿Qué fue lo que aprendí al identificar cuáles son las actividades clave que necesito hacer en ventas en mi empresa? ¿Qué aprendí en identificar cuál es mi porcentaje de cierre? ¿Ya? Muy importante. Bueno, y esto hace en el fondo que efectivamente seamos más inteligentes en la venta, ¿ya? Y efectivamente podemos lograr nuestro objetivo. Y aquí les muestro, no sé, me salta Z, les vuelvo a mostrar en el fondo para terminar la presentación, los 5 pasos efectivamente para automatizar la venta. Primero, identificar cuánto es lo que quiero vender. Segundo, cuáles son los números de mi negocio. Tercero, entender este cálculo del esfuerzo en venta, que sería parte de otra conversación. Documentar mi proceso de venta, aunque sea muy simple, aunque sea en una página. Y quinto, después de que yo ya haya hecho ciertas cosas, haya hecho venta y haya identificado repetitividad en las tareas, recién ahí empiezo a automatizar. Y eso no se da antes de los 3 meses en los negocios B2B. Sin embargo, en los negocios B2C es bastante importante pensar en cómo automatizar más o menos al inicio. ¿Ya? Bueno, con eso pido las disculpas del caso, que fue muy larga la primera introducción. Podríamos haber avanzado un poquito más acá, pero básicamente mi objetivo es que se lleven la conceptualización de que la venta, primero, es algo que lo tengo que hacer mucho antes de lo que realmente yo creo que tengo que hacerlo, ¿ya? Y segundo, tengo que abrirme, flexibilizarme en el fondo para poder aprender a vender nuevamente, ¿ya? Por ahí también en algunas otras charlas que he hecho y estadísticas, se dice que cuánto tiempo yo tengo que dedicarle a la venta considerando que también tengo que dedicarle tiempo al producto, ¿ya? A desarrollar un producto que tiene valor frente al cliente, ¿ya? Y mi mejor respuesta frente a eso es que tienes que dedicarle más o menos la mitad del tiempo a ambas cosas, ¿ya? Sobre todo al inicio. Así que eso es el tema por ahora, y ya son casi vamos a cumplir la hora, así que quedo abierto a las preguntas que puedan hacer, o dudas, o
preguntar acerca también de la experiencia de la venta que tuve yo dentro del Founder, qué cosas hice, qué cosas me funcionaron, qué cosas no funcionaron. Así que abierto a las preguntas que puedan tener ahí. Bien, buenísimo. Ahora Félix se va a conectar para darte algunas de las preguntas. Ujú. Sí, Francisco Javier nos pregunta que si no cuentan con recursos económicos, ¿es factible contar con un CRM efectivo? Si podrías mencionar algunos CRM que puedas recomendar gratuitos o de bajo costo. Sí. Bueno, les voy a dar mi experiencia, les voy a decir también cómo entré a este mundo de los CRM, ¿eh? Mi primera experiencia con una startup de verdad, trabajando eh, a través de Corfo y todo, justamente fue mi tarea que estaba en la parte de comercial fue dedicarme a buscar un CRM, ¿ya? Y en ese tiempo, en el año, estamos hablando de hace ya casi 7 años, PyDrive fue la mejor solución que encontré, la solución más fácil. Eh, y en ese momento que casi no teníamos nada de plata, pagamos la licencia de PyDrive, ¿ya? Bueno, con el tiempo eh, me hice conocedor de PyDrive por ahí al derecho, y hoy día en el fondo revendo PyDrive, ¿ya? Me está encantando. Así que una herramienta que puedo recomendar mucho es PyDrive, es bastante económico, entre comillas, ¿ya? Son 29, creo que $15 la licencia básica. Sin embargo, existen otras soluciones, hay una solución que es gratuita, que podría también funcionar, que es HubSpot, CRM, que también te puede ayudar. El tema es que a la medida que vas creciendo, vas a verte la necesidad de ir pagando por licencias superiores que tienen mayor prestaciones, ¿ya? Así que yo te aconsejaría una de esas dos opciones hoy día. Perfecto. Sergio también pregunta si este proceso es aplicable a cualquier tipo de emprendimiento o negocio, por ejemplo, servicios, venta directa, etcétera. Absolutamente, absolutamente. Una de las maravillas de la venta es que la venta es un proceso absolutamente transversal, ¿ya? No hay nada que se escape del proceso que no le haga sentido a esto, ¿ya? Inclusive hoy día, un poquito antes de este seminario, estuve viendo un webinar de otra persona a la que sigo y decía que hoy día todas las empresas inclusive pueden digitalizarse y todas podrían llegar eventualmente a tener inventarios digitales, ¿ya? Así que de eso, en este concepto de la empresa 3.0, cualquier negocio está absolutamente recomendado manejarse a través de un CRM. Incluso si tú eres tu propia empresa, mi recomendación en el fondo es que tengas el CRM. Y no espere en el fondo a tener venta, como les dije al inicio de las preguntas, no espere a tener venta para poder pagar un CRM. Hoy día hay, como te digo, CRM gratis como el HubSpot, y puedes avanzar por ahí. Así que sea lo que sea tu negocio, independiente que tu negocio también sea de muy largo plazo, cosa que usualmente no sucede dentro de la startup, o que tengas muy pocos clientes, yo diría que en esos casos también se justifica tener un CRM. Buenísimo. Otra pregunta que nos hacen mucho es que a varios no les gusta vender. Entonces dicen, voy a contratar un vendedor. ¿Cuándo es buen momento para contratar un vendedor? ¿O qué hace el que dice que no le gusta vender? Buena pregunta, ¿ya? Muy buena pregunta. Y tengo un ejemplo muy bueno para resolver eso. Yo creo que tienes dos opciones, ¿ya? Es lo mismo que pasa en el fondo cuando necesitas crear código, desarrollar, ¿ya? Una opción es, si tú, por ejemplo, quieres vender, pero no sabes vender, mi primera recomendación en el fondo es que aprendas a vender, porque tarde o temprano vas a tener que hacer procesos de venta, ¿ya? Vas a tener que eventualmente enfrentarte frente a inversionistas y eso es un proceso absolutamente de venta, ¿ya? Entonces, mi primera opción es que eh, aprendas a vender o aprendas a conocer cuál es el proceso de venta y eventualmente puedes
puedes tú armar la venta, ¿ya? Y la segunda opción, que la he visto y participé en un proceso muy curioso de un emprendedor que tenía tenía un producto químico muy interesante y era cero a la izquierda en venta. O sea, ni siquiera le gustaba, ¿ya? A él le gustaba sentarse en el escritorio, meterse en el laboratorio, desarrollar su producto. ¿Y qué es lo que hizo? Fue, bueno, en realidad yo le ayudé puntualmente a armar una máquina de venta que le permitió en 3 meses generar una venta impresionante, increíble. O sea, generó una venta que le ayudó a cumplir su programa del año completo. Creo que en 2 o 3 meses lo hicimos. Y fue exclusivamente una automatización bastante simple y logró hacerlo, ¿ya? Y después de ahí él saltó y entregó la distribución de la venta a través de terceros. Así que nunca se preocupó de la venta. Así que ese puede ser una alternativa también, ¿ya? Pero mi recomendación en el fondo es que aprendas a entender cómo es el proceso de venta y te metas, porque lo vas a necesitar tarde o temprano. Muchas gracias. Sergio también decía, siendo el área técnica, siento que no aplico para venta, creo que ahí tenemos respondida la pregunta. Hay unas preguntas, Pablo, respecto a dónde pueden encontrar el webinar después y el enlace de la presentación. Sí, vamos a postear el video una vez que se termine de procesar en la página de Facebook de Founder Institute. Si buscan Founder Institute Chile en Facebook, ahí aparece. Aparecen algunos de los webinars anteriores y este también lo vamos a poner ahí. Perfecto, entonces lo pueden encontrar en Facebook buscando Founder Institute Chile. Y seguir ahí también el programa que parte ahora a finales de mes. Excelente. No tenemos más preguntas, además estamos en la hora. Así que Pablo, todo tuyo. Bien, bueno, les agradezco a todos la participación y especialmente también al mentor, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que participaron. Y no sé si, Rodrigo, quieres dejar alguna cita final, invitación, algo. Sí, Tu mail, teléfono. Sí, no hay ningún problema. ¿Eso lo puedo dejar por aquí mismo o no? Si quieres, a los que tengan alguna pregunta y te puedan contactar. Rodrigo hace consultorías de procesos de venta. Así sí, que... en general soy bastante abierto a recibir, independiente que soy mentor en una incubadora y soy bastante abierto en el fondo a recibir consultas y he ayudado también a varios emprendedores por fuera, digamos, ¿ya? Así que si quieren, ahí los podemos apuntalar bastante. Perfecto. Ahí te pueden pedir la presentación también, me imagino, el que la quiera sin video. Sí, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Se la paso yo a... O te escriben directo a pedirla, ¿no, Pablo? Sí. Nosotros vamos a postear el Y video y si... la grabación va a estar grabada, sí. Exacto. Así que bueno, con eso entonces no les quitamos más tiempo a nadie. Agradecidos nuevamente por el tiempo de todo el mundo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Félix. Gracias, gente que quiere mejorar, quiere aprender cosas nuevas. Les recuerdo que mañana tenemos un webinar más acerca de los desafíos técnicos y tecnológicos con un CTO que también es mentor de Founder Institute, que se va a conectar desde Ecuador. Ese webinar lo hacemos en conjunto con el IF, ¿cierto, Félix? ¿Cómo encuentran? ¿Puedes poner un link ahí de repente para los que quieran esta información de mañana? Inmediato. Acá lo tengo. En conjunto... ifchile.com/founder. Ya, ifchile.com/founder. Ahí van a encontrar el webinar de mañana a las 4 de la tarde. Los esperamos a los que quieran con más información. Y vamos a hablar un poquito más acerca de Founder Institute, un poco más específico también al inicio, pero también muy buena la información. Así que, sin más, muchas gracias. Que estén súper bien. Gracias.